¿Qué es lo que dijimos que eran los 7 espíritus? ¿Qué significado tenían los 7 espíritus? ¿Los ancianos? No. 7 espíritus. Habla de 7 espíritus. Y después habla de 7 estrellas. ¿Se recuerdan? ¿Quién era o quiénes eran esos espíritus? El antepasado lo dijo. ¿Qué representa el número 7? Ahí va. Vaya, pero otra vez, solo para que lo lleguen a entender, ¿qué representa el número 7? ¿O qué significado tiene? Buena suerte, ¿no? ¿Ah? Perfección. Perfección. Ahora, cuando habla de cuando habla de los 7, a ver, ¿de qué significa los 7 espíritus? Ajá. 7 espíritus. El 7 decíamos, y David dijo, el 7 significa perfección. Cuando habla de los 7 espíritus no quiere decir que son 7 espíritus, sino que habla de la perfección del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que dijimos. Está hablando del mismo Cristo, porque está dando una característica de Jesús, el que tiene la perfección y el que tiene en sus manos a las 7 iglesias. Ahora dice, yo conozco tus obras. Ahora dice aquí que una de las características positivas que tenía la iglesia de Sardis es que la iglesia de Sardis dice que se habían conservado puros para el Señor. Puros para el Señor. Pero la negativa era de que las obras que hacían eran obras muertas. ¿A qué se refiere que sus obras eran muertas? No representa la visión de Dios. ¿No representa una visión de Dios? ¿Qué? ¿No tenía fruto? ¿Será? Vayamos al texto, dice. Vamos al texto, dice. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives. ¿Qué quiere decirle que tienes nombre de que vives? A la iglesia. Pero dice, y estás muerto. Tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué le está queriendo decir? Aparenta una cosa, pero en realidad. Aparentan una cosa, pero la realidad es otra. Seamos un poquito más específicos. Llamémosla por nombre. Se llaman iglesia, pero no actúan como iglesia. O sea, están muertas espiritualmente. Ahora dice, fíjense, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora dice, afirma las otras cosas. ¿Por qué le está diciendo que afirme las otras cosas? ¿Será que tenían algo bueno? Sí, dijimos, bueno, se habían conservado puros en algunas cosas. ¿Qué otras cosas? Y dice, acuérdate, en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué les está queriendo decir? ¿Qué cosas tiene que guardar? ¿Qué cosas tiene que guardar la iglesia de Sardis? Yo no sé ustedes, pero la fe. Vaya, por ejemplo, nosotros. Ahorita acabamos de decir las cualidades de nosotros. Pero a veces nosotros somos tan ambicionistas, podemos decir, no quiero decir que somos malos, pero ambicionamos a adquirir otras cualidades de nosotros, pero no hemos terminado de apreciar o guardar las que nosotros ya tenemos. Y las que venimos a querer adquirir las hacemos mal. ¿O no? Por ejemplo, como las metas, ¿verdad? Nosotros tenemos metas y queremos más metas, pero las metas que alcanzamos y que las dejamos así a medias, ya no las tocamos y
Queremos más metas y las hacemos más las otras y no las alcanzamos. Algo así le está tratando de decir, solo es un ejemplo. Lo que le está diciendo a la iglesia es que ellos estaban haciendo obras muertas, pero tenían otras cosas que realmente eran buenas, que los caracterizaban a ellos, y que esas cositas por lo menos tenían que cuidarlas como iglesia. Tenían que cuidarlas. Porque si en algún momento ellos se descuidan, ¿qué podía pasar con esas cositas por lo menos buenas que tenían? Se iban a perder. Se iban a perder. Se iban a perder. Ahora pregunto yo, ¿qué cositas buenas tenemos nosotros aquí? Que sería bueno siempre ponerles atención. No veamos como iglesia, hablamos como sociedad. ¿Qué cositas buenas nosotros tenemos como sociedad que necesitamos ponerle más atención? Por lo menos guardar las que ya tenemos, esos valores, esos principios. ¿O será que no tenemos? ¿O sí será? Yo creo que sí. Fíjense, a veces es mucho más difícil querer avanzar como sociedad si no ponemos atención o no reforzamos más las cosas buenas que tenemos ahorita. ¿Sí? ¿Sí me entendí? A veces es mucho más difícil querer avanzar otra vez. ¿Entiendan? Quiero que me entiendan esto. Es mucho más difícil querer avanzar cuando no reforzamos aquello que tenemos bueno. ¿Qué cositas tenemos buenas como sociedad? ¿Qué cositas bonitas tenemos como sociedad? Variedad de talentos, personas, calidad. ¿Ah? Nos gusta salir a pasear. Conocimiento. De hecho, ustedes tienen mucho conocimiento a otra experiencia que he tenido con otros grupos de jóvenes. Ustedes conocen de la Biblia. ¿Por qué? Porque lógicamente han tenido un pastor que les ha venido enseñando y les ha venido enseñando bien. Hay mucha creatividad colectivamente. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la iglesia teniendo toda esa barbaridad de cosas y hay una mosca en la sopa que se llama actitud? Y que eso echa a perder todas nuestras obras y vienen a ser como obras muertas. ¿Verdad? ¿O no es así? Venimos acá, tenemos gran variedad. Fíjense qué contrariedad. Esta es una paradoja aquí también lo que sucede acá. Porque hay contrariedades que vienes a un grupo de jóvenes donde haya tanta cualidad, tanta creatividad y se echa a perder con una actitud. Termina siendo canto como obra muerta, tiempo como obra muerta. ¿Qué te parece si vienes aquí sabiendo, conociendo que tienes tanta creatividad y tanto talento acá y llegas y de repente vienes y dices, no, realmente esto acá está bonito, está bonito, me gusta, y no lo echamos a perder porque sabiendo que ustedes tienen tantas cualidades bonitas, y por eso es que le decía a la iglesia, pero bueno, esas cositas pequeñitas, bonitas que tienen, cuídalas. Si tenemos esa creatividad, no la apañemos con otras cosas. Reforcémosla. Si nos gusta estar juntos, reforcemos eso de estar juntos. No estoy diciendo que está mal, pero viene a ser algo que nos ampara. Nos ampara. Cuando realmente, yo siempre lo he dicho a ustedes tienen cualidades tremendas. Conocen de la Biblia como cualquier otro grupo de jóvenes y lo saben. Y eso anima, pero no nos desanimemos. Y luego aquí, y el mensaje para la iglesia de Sardis es un poquito fuerte y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se acuerdan sí tocamos eso cuando dijimos del libro de la vida? ¿Qué significa que le pondré una vestidura con ropas blancas? Por eso. A ver, ¿me das clic?
Dice mandato, afirmar las cosas que estaban haciendo bien delante de Dios, que deben de ser cuidadas y enseñadas a otros. Eso es el mandato. Ahora el reto dice, ¿verdad? Dice, el que venciere equivale a un cristiano genuino con vestidura usada. Y después dice, no borraré del libro de la vida. Ahora fíjense, aquí yo he escrito en el griego, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido griego alguna vez? ¿Ninguno? Ok. Lo que va a pasar aquí es que les quiero demostrar más o menos. Fíjense, vamos a leer el versículo primero para luego irnos ahí. Vayan conmigo al versículo 5. Dice, al que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok. En realidad, lo que está escrito aquí es lo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es lo que quiere decir acá. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a ir escribiendo cada palabra qué es lo que significa. Por ejemplo, kai significa y. Ahora, aquí viene una cosa interesante. Estas dos palabras, o y me, el significado es el mismo. Nada más que se dicen en dos palabras diferentes. Por ejemplo, o quiere decir no y este quiere decir no. Y están dentro de la misma oración. O sea, traducido literalmente sería y no. Y no borraré. Aquí me falta una O. Y dice, y no, esto quiere decir borraré de el os. Y aquí te quiere decir nombre. Esto quiere decir su, porque es un pronombre, de el, o esta quiere decir Biblia, el, y este quiere decir vida. Entonces la cuestión aquí es que si llego yo a traducirlo, quiere decir, y no borraré el nombre su de él, Biblia, la vida. No lo entiendo. O sea, por eso es que la traducción ya es mucho más fácil. Ahora, si ustedes quieren poner, y no, ¿verdad que como que, qué está queriendo afirmar esa palabra? ¿De qué otra forma lo traducimos? Si fuéramos otros traductores de la Biblia, del griego al español, ¿cómo realmente tradujéramos esto? Nunca. Jamás. ¿Qué más? ¿Qué más? No, prometo no. Y no. Definitivamente. Wow, aquí están las palabras. Ahora fíjate, si yo lo pusiera, si lo tradujera, le pusiéramos nunca más, ¿verdad? Nunca más. O nunca definitivamente borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, no es que Jesús quiera estar escribiendo y borrando el libro de la vida. No, él lo que quiere decir es que una vez que escribe el nombre en el libro de la vida, es porque esa persona realmente es salva. Ella nunca más la va a borrar. Por eso es de que le dice a Sardis, cuando tengas tus cosas, yo no voy a borrar. Cuando realmente guardes y hagas lo que yo te mande, yo nunca, jamás, definitivamente, nunca, never voy a borrar tu nombre en el libro de la vida. Ahora sí, y luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Ok, ahora, viene aquí con el grupo, ¿quién es el uno? A ver, una pregunta. Sí, desde la primera parte del versículo que están leyendo, que dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca,
Hay personas que se basan en decir que la solución Se pierde. Porque al leerlo así simplista, Así. parece como una condición. El decir de que el que venciere, entonces no va a borrar su libro, no el libro de la vida, pero ¿qué si no vencer? La cuestión es esta. Otra vez vamos al punto. ¿Qué significa o qué resulta o qué implica que una persona venza como cristiano? Creer en Jesús, lógicamente, y el creer en Jesús te hace ya hijo de Dios, te hace un cristiano genuino. Ahora, cuando dice el que venciera, está diciendo el que realmente sea un cristiano genuino. Equivale a eso. El que venciera, no está diciendo que un cristiano es aquel que tambalea y dice hoy sí y mañana no peleo la batalla y no la gano y nunca venzo. No, se está hablando de un cristiano que realmente llega al punto de llegar al cielo porque realmente creyó. O sea, esto es un llamado para nosotros, es decir, ¿realmente somos ya vencedores o no? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿somos vencedores, sí o no? Sí, pero lo que aquí lo que está diciendo no está hablando de una como digamos, de una oportunidad para no poder ser salvo o poder ser salvo. No, el que cree realmente, el que venciera realmente es un cristiano genuino, y ese entonces heredará la vestidura blanca y no será, porque entonces si el Señor cambia y pone en el libro de la vida, se viera Dios en un gran problema o Jesús en un gran problema, pero no es así, porque Él lo que promete lo cumple. Y si una persona llega al cielo, entonces sí. Por eso es que no podemos interpretar de ese versículo de esa manera. Ajá. Y en el Antiguo Testamento, las personas podrían ser borradas del libro de la vida porque no había todavía el sacrificio de Jesús para creer, porque era más que toda salvación por sacrificio, por obra, por cómo ellos ese sacrificio así se salvaban. Entonces, si no lo hacían, ¿sí podían ser borrados en ese tiempo? No, la cuestión es esta. Otra vez, si bien es cierto en el Antiguo Testamento, si ustedes tal vez se preguntaron esa pregunta, ¿verdad? Valga la redundancia. Se preguntaron esa pregunta. Que Jesús no había venido y cómo podíamos ser salvos los del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes eran los salvos? ¿Qué tenían en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué tenían? Sacrificio. O sea, el tiempo de la ley. El tiempo de la ley. Ahora, se supone que el tiempo de la ley implicaba hacer sacrificio. ¿Sí? Ahora, dentro de la fe que ellos tenían, porque otra vez, la fe siempre actúa de la misma manera en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el solo creer en Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que, como por ejemplo Abraham, Hebreos habla y dentro de Abraham se desglosa una de las doctrinas más grandes de soteriología o de salvación, que es la justificación. Ustedes han escuchado ese versículo que dice, por la fe, Abraham fue justificado, o sea, fue declarado justo. Pero ¿qué hizo entonces Abraham para ser declarado justo? ¿Cuál es el resultado de su fe? La obediencia. O sea, por ejemplo, estamos viendo en el caso del grupo de crecimiento Faraón. ¿Qué pasa con Faraón? Él no quería nada con Dios. Fue desobediente. Entonces ahí apelamos a decir, bueno, realmente una persona sí puede llegar a tener salvación si no creyó como Abraham por la fe. Pero aunque no hubiera sido judío. Aunque no hubiera, vaya, por ejemplo, el caso de la... Porque la ley era para los judíos, digamos, pero igual, no existía simplemente Israel. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué pasó con Ruth? Que ellos no son, en la historia de Ruth, que ellos no están dentro del pueblo judío. Yo creo que lo que se refiere Sí, yo sé, yo entiendo. Bueno, esos son dos personas de pueblos, de pueblo. naciones enteras. Exacto. Ahora, vaya, vámonos al caso de Jonás
y Nínive. ¿Acaso, vaya, ponemos una ficha, yo solo te estoy tratando de explicar. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Nínive era el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Israel, Nínive? No, Nínive era el pueblo gentil. ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde quedan? Vaya, los ninivitas eran los verdugos de, ¿cómo le podemos llamar? Por ejemplo, los moabitas, los ninivitas, que eran pueblos, pongámosle así, casi que vienen de árabes y de esa descendencia, ¿verdad? Pero realmente no te puedo decir, él está al lado de Pakistán, de Irak, y no te lo puedo decir, porque no sé, ¿verdad? No tendría que ver un mapa y decir, aquí está Nínive y ya. Pero la cuestión aquí es esta. Venimos que Dios salvó a un pueblo gentil que se arrepintió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos obedecieron. Ellos creyeron a lo que Dios le había dicho por medio de Jonás. Y no fue directamente de Dios al pueblo, sino que de Jonás al pueblo de Nínive. Ahora, Dios a quien quiere salvo y da la oportunidad para ser salvo. Y la única cuestión es que ellos deciden si creer y obedecer. Y también por el ejemplo, supuestamente el ejemplo del pueblo de Israel, tienen que ser frente a las naciones también, tenían que ver el ejemplo y creer también. Y ahí son como nosotros tenemos que ser testimonios andando. Hay otra cosa más maravillosa ahí con el pueblo de Nínive, que eso va en contra de lo que inclusive los judíos piensan. Porque ahí por primera vez vemos que Dios salva a un pueblo o protege a un pueblo que creyó en Él, que era gentil. Y los judíos dicen, no, es que la salvación solo es para su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos. Y ahí está lo maravilloso, que Dios quiere salvar a un pueblo que es gentil y que inclusive es enemigo del pueblo de Israel. O sea, ¿sí? Entonces, Dios tiene misericordia de aquellos que realmente creen y obedecen. La fe siempre juega el mismo concepto. Otra vez, viene la pregunta que una vez hice en el domingo. ¿Será que uno puede creer en un Dios y no obedecerle? ¿O puede obedecerle y no creer? O sea, los dos están juntos. Viene una cosa y otra, ¿verdad? Ahora vamos hoy sí con la iglesia, porque estamos tardando. Vamos, con la Filadelfia. ¿Qué quiere? Aquí, primer grupo. ¿Qué es lo que pusieron? Presentación. Rápido. Tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el cierre. ¿Qué significa que tiene la llave? Que Jesucristo tiene la oportunidad de que una persona vaya al cielo o al infierno. Lo que Él abre, no lo puede cerrar, nadie lo puede cerrar. Y en lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. ¿Sí? Así es el plan de Dios. O sea, si por medio de Jesucristo nada más una persona tiene la llave para poder ir al cielo. Y si Él prometió salvarnos, Él dice, ok, ya creíste en mí, te abro las puertas. Eso es hermoso. Te abro las puertas, el que tiene la llave, ¿verdad? Ahora lo siguiente, hasta el mensaje positivo y negativo, digo. Y luego paso con el otro grupo. Guardado, instalada y más negativo. Ok. Tiene poca fuerza. ¿Será que también eso es negativo? ¿A qué se refiere que eran poca fuerza? Porque eran pocos. Eran pocos creyentes. Esa es una de las interpretaciones. La cuestión aquí es que Filadelfia es otra de las iglesias que no tiene un mensaje negativo. Cuando le dice que eran pocos, quiere decir que ellos tenían poco impacto, porque probablemente eran pocos creyentes, ¿verdad? Pocos creyentes, o inclusive siendo pocos creyentes estaban dentro de una sociedad un poquito difícil de tener impacto en esa sociedad.
por el tiempo que estaba viviendo. No puede crecer. Y no podían crecer, por eso es de que tenían poco. Pero ¿cuál es la positiva, dijiste, Josué? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, y aquí viene una... Son obedientes ellos. No se avergüenzan de Ser cristianos. él, de ser cristianos y de reconocerlo. Aquí tengo una pregunta bonita, dice: ¿qué razón válida no tenemos nosotros para avergonzarnos de reconocer a Dios con nuestras palabras, testimonio y vida delante de los hombres? Porque si Él no tiene vergüenza de dar testimonio de nosotros frente a Dios para podernos entrar al Padre, ¿por qué nosotros nos avergonzamos muchas veces de Dios? Esa es la otra paradoja, otra contrariedad. Sabiendo de que Él no se avergüenza de nosotros y de interceder frente al Padre para que nosotros seamos salvos, ¿cómo que a veces nosotros no queremos que sepan que somos cristianos? Eso es lo que le está diciendo acá. Ahora fíjate, luego dice acá: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Y dice, la recompensa que ellos van a tener por mantenerse fiel y responsable. Ahora, mandato, ¿cuál es el mandato del grupo 2? Sí, grupo 2, hermano. ¿Mandato? Entonces, dos. Retener lo que han hecho y lo que tienen. Retener lo que han hecho y lo que tienen. Ahora, ¿el reto cuál es? Que se mantengan fieles hasta que Cristo venga. Que se mantengan fieles hasta que Cristo venga. Eso ya lo hemos escuchado nosotros muchas veces también, ¿verdad? Vamos ahora con la Odisea. Vamos rápido. La Odisea. Primero, el grupo 3, la Odisea. Presentación de Jesús. El amén, testigo fiel y verdadero, principio de la nación de Eso está. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Él es testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué quiere decir eso? Testigo fiel Es la verdad. y verdadero. Tiene la verdad absoluta. ¿Qué dice el versículo allá? Yo soy el verbo. Él es el camino, ¿verdad? Y la vida también. Y dice, y luego dice acá, mensaje positivo y mensaje negativo. Yo voy a leer aquí, pero el mismo grupo. Mensaje positivo y mensaje negativo. No tenían positivos. Ajá, ¿cuál es el positivo? No hay. Seguro que no hay. ¿Qué piensan ustedes? ¿Acá? ¿No tienen? Por lo menos están, todavía existe. No tiene. La Odisea no tiene mensaje. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces lo vamos a saber en su mensaje negativo. Ajá. ¿Tibios? ¿Eran tibios? Ajá. Está tremendo. A ver qué es lo que era la iglesia de la Odisea. Negativo. Dígalo fuerte, así como lo dice ahí en la Biblia. Porque sí la dice la Biblia. Desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! También. Tenían un mensaje negativo. Ahora, ¿cuál era el mandato? Arrepentirse. Se creían probablemente personas intelectuales, orgullosos, pero eran ciegos completamente. Así era la iglesia de Odisea. Dice el desafío: el verdadero cristiano gozará de sentarse en el trono con Jesús
Dice, somos príncipes corredores, a Él fue dado el trono, y así que reinaremos con Él. ¿No te emociona saber eso a ti? Aquel versículo que dice, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos. ¿Qué implica y reinaremos? No que nosotros vamos a ser el mandamás allá, no. Él será el mandamás, pero nosotros seremos sus príncipes, sus reyes. Qué bonito. Pero solo aquel que llega. Aquel que realmente demuestra que es un cristiano genuino. Y eso es lo que habla Pedro también. O sea, la única manera de que una persona puede llegar a alcanzar todo lo que Cristo mismo ofrece en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no es para infundir temor, sino para afirmarnos en la fe y realmente saber si hemos creído que Él es poderoso para guardarnos, dice. ¿Estás seguro de tu salvación? Totalmente. Si estás seguro, entonces dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todo esto nos lleva a ser. Ahora, si Dios viniera aquí a nuestra iglesia, a la sociedad, ¿cómo nos describirían Dios a nosotros? No lo digan. Ustedes saben. Ustedes saben cómo el Señor nos describiría a nosotros y de qué manera. Y vayámonos principalmente a cada uno de nosotros y decir cómo el Señor diría, ¿te hace falta esto? ¿O estás bien en esto? Esto es algo que nos debería de poner a pensar a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, Dios. Aunque a veces tu palabra suena fuerte, Señor, ¿qué podemos hacer con ella cuando tú estás tocando nuestra vida? Estás señalando aquellas partes en las que estamos fallando, Señor. Probablemente tenemos algunas cosas que algunas de estas iglesias tienen, o probablemente no tenemos algunas de ellas. Señor, que nuestro único deseo sea mostrarnos en santidad a ti, oh Dios, y perdona si te hemos fallado alguna vez. Dios eterno, que tienes la llave para que nadie puede cerrar, puerta que tú puedes abrir y que nadie puede cerrar, y puerta que nadie puede abrir y que solo tú puedes cerrar. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo, que nos da la entrada. La Biblia está escrita de muchas de tus promesas que nos hacen inspirarnos y probablemente más de algunos han sentido afirmarse más en ti y buscarte a ti, buscar tu rostro. Señor, perdona nuestras fallas. Señor, y que las cualidades y las cosas que nosotros tenemos como sociedad juvenil Adonai, que sean las que podamos reforzar y glorificarte a ti. Señor, danos amor hacia ti. En Cristo Jesús. Amén.